Gracias. No sé si esto se escucha bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, decirles que trataré en 20 minutos de resumir la breve historia además del puerto de San Antonio, de la ciudad puerto de San Antonio, que cuando uno la contrasta con un puerto de la magnitud de Valparaíso, que tiene una historia de casi con la llegada de los españoles, ¿cierto? Parte de esta historia en este puerto, es bastante menor la de San Antonio. La ciudad de Puerto de San Antonio hoy día tiene una población de más o menos 130.000 habitantes. La mayoría de ellos son gente que ha llegado a la zona y tiene un problema que arrastra generalmente una tasa de cesantía alta, sobre todo por estos eslogans de a veces tener el ranking de estar en el primer puesto, en el segundo o en el tercer puesto y volver al primero de los puertos chilenos en cuanto a carga y descarga, que ha hecho que una gran cantidad de santiaguinos periurbanos se descarguen sobre San Antonio y por lo tanto, una vez que son relocalizados en sus puestos de trabajo, ya nos llega una remesa o se reproducen y por lo tanto tenemos siempre una tasa alta que le pasó alguna vez a Valparaíso en la historia también. ¿Bien? Como la ven, si uno puede examinar esta imagen, no traje el marcador, pero si uno puede ver la línea oscura donde están los árboles, esa era la línea antigua, ¿cierto?, de la costa de San Antonio. Era una larga playa que se desprendía desde el lado norte y que llegaba hasta la desembocadura del río Maipo. San Antonio en realidad es un lugar que no tiene fecha de fundación exacta, ¿sí? Nunca fue fundado como ciudad, partió como un pueblerío de nativos en la ribera del río Maipo, ese lugar que los Aconcagua, los mal llamados picunches, ¿no?, llamaban en el Mapudungún Yoyehue, lugar de Yoyes, ¿sí?, que se escribe además sin guión. Yoyehue. Antonio Núñez de Fonseca, de origen portugués, un capitán que llegó con Valdivia, se le entrega por encomienda estas tierras y aparentemente va en algunos momentos, aunque tiene encomiendas en varios lugares, en los Andes, en varios puntos de lo que hoy es la región Valparaíso. Sin embargo, él funda el denominado San Antonio de las Bodegas, donde trabaja con los nativos y se dedica a secar y salar pescado en lo que es el norte de San Antonio, el sector San Antonio que se llama hoy y que conforma lo que se llama la caleta Pintor Pacheco Altamirano en ese lugar. Se asientan españoles, pero son ahuyentados de esta zona y finalmente desaparecen para volver a llegar nuevamente en algunos momentos, nunca con la magnitud de la gente que llegó a puertos como el de Valparaíso, ¿sí? La población de San Antonio casi siempre estuvo conformada por gañanes, mezcla de indígenas y gente con poca educación en sus primeros momentos, ¿sí? Y esta población indígena que iba además disminuyendo. De eso hablan mucho los primeros censos. Aquí vemos una de las primeras fotografías de San Antonio en el sector norte, donde hoy día está la caleta de Pintor Pacheco Altamirano. El señor de Poncho que ven ahí fue un práctico de Bahía que acompañó al capitán Luis Pomar en 1875 para levantar por primera vez, ¿cierto?, el primer mapa de San Antonio. Y el señor que ven apoyado sobre una pieza de una embarcación al costado, ¿cierto?, derecho, es Claudio Vicuña Guerrero, ¿cierto?, que en algún momento sería presidente por un día, ¿cierto?, después de la Revolución de 1891 y no puede, porque ganan obviamente, los vencedores son los que se opusieron al régimen en ese momento. Y posteriormente este señor es bastante famoso, dona varios terrenos y hoy día el Hospital de San Antonio lleva el nombre de Claudio Vicuña Guerrero. El señor de Poncho es el alcalde José II Plaza, el primer alcalde de San Antonio posteriormente también y fundador del primer diario de San Antonio denominado Los Tiempos. ¿Bien? San Antonio tiene bastante pasado en el sentido de que fue reconocido y visitado en numerosas ocasiones por personajes famosos que de alguna manera se empezaron a dar cuenta que esta bahía era prometedora como recalada de barcos y que se podía descargar y cargar embarcaciones. Y se fue acumulando esta información en el tiempo. No quiero demorarlos, pero pasa además las tierras primero a la familia después de ser
este primer encomendero, ¿cierto?, de origen portugués, Antonio Núñez Fonseca, que nadie sabe exactamente si él le coloca a San Antonio el nombre de él o del santo patrono San Antonio de Padua, al cual los portugueses se encomendaban. No está claro por qué él llama a San Antonio. Posteriormente los terrenos pasan a Jacinta Gallardo, que de ahí viene el apellido Lo Gallardo, ¿cierto?, de origen, estos españoles de origen austral, de la zona de Andalucía, de ahí el apelativo Lo, que habla de mezcla de españoles con árabes. Y se empiezan a mejorar los caminos, el camino colonial antiguo para acceder a la costa. Cuando se declara la guerra Confederación Perú-Boliviana, que lo dijo mi predecesor en un momento, hay una escaramuza incluso de intenta de invasión a Santiago por San Antonio, que es repelida por fuerzas militares civiles melipillanas y sanantoninas, y deben reembarcarse las fuerzas peruanas que intentaban desembarcar por San Antonio para llegar a Santiago. ¿Bien? Entre los hechos de armas hay varios, aquí yo nombro algunos, pero recordarles, por ejemplo, que el primer buque de la escuadra chilena fue capturado en San Antonio, ¿cierto?, que es el Araucano, que posteriormente se escapa y es recapturado en Valparaíso, pero esa primera captura se produce en el puerto de San Antonio, y que es el primer buque de guerra que se incorpora a la escuadra nacional. La Sociedad de las Bodegas, nacida en 1873, es clave para empezar a formar el puerto de San Antonio, ya que pide los primeros permisos para instalar los primeros muelles para poder descargar los veleros que se acercaban a esta bahía. La visita de Ambrosio O'Higgins al lugar fue también vital en el sentido de que se hace los primeros levantamientos de caseríos y también un primer censo para saber qué es lo que pasaba en esta zona. También lo visitan en algún momento el presidente Bulnes, que se baña en la rada de San Antonio, y gracias a esta visita del presidente Bulnes es que posteriormente él lanza al Congreso la idea de que los puertos pequeños como San Antonio deban tener poblaciones instauradas y que deban construirse otras nuevas. Eso le da un auge importante a pequeños pueblos como San Antonio en ese momento. También la guerra de 1866 con España hace que Valparaíso sea bombardeado. Fue bombardeado muchas veces en realidad. Hay una historia muy interesante en San Antonio, el Cerro Centinela, el cerro grande que protege a San Antonio. Se llama así porque envían a un mulato a cuidar el cerro, a vigilar que la flota del corsario François L'Hermite, el ermitaño francés, en 1740 y algo, él se sabe que puede llegar hacia la zona central, y habiendo una fiesta religiosa en el poblado sanantonino en ese momento, este mulato, este negro, está en el cerro y él ve la flota de los piratas, baja corriendo, interrumpe a los religiosos, y por haberlo interrumpido y por ser de un color negro es ahorcado. Cuento corto, nadie le creyó en ese momento, él no pudo avisar, nadie avisó a Valparaíso, los piratas no bombardearon ni desembarcaron por San Antonio, y sin previo aviso atacaron y bombardearon Valparaíso. Si lo hubiesen creído, se hubiesen alcanzado a defender. Y así varias historias. La guerra de España hace que Valparaíso quede bastante dañado, y por lo tanto San Antonio es declarado en ese momento puerto mayor y empieza a recibir las cargas de los barcos que no podían hacerlo en Valparaíso. Eso fue un auge muy importante para San Antonio en su momento. La visita posteriormente, ¿cierto?, del presidente Pedro Montt es importante. Él manda un mensaje potente al Congreso Nacional en ese momento, que ante las constantes, en la historia reciente, los constantes problemas que está teniendo Valparaíso debido a que ha sido bombardeado muchas veces y que en algún momento se colapsa, y ante los congresales de Melipilla y la zona de Rancagua, que alegaban en los altos costos que significaba enviar la carga a Santiago y luego por cuestas muy difíciles para bajarla a Valparaíso y de vuelta también, hace que esto gatille, ¿cierto?, que algunos congresales y algunos presidentes empiecen a pensar entonces por primera vez en la idea clara de que San Antonio deba construirse, ¿ya?, con una fuerte oposición obviamente de los congresales de Valparaíso en ese momento. Con todo este tema se contrata una primera obra, ¿cierto?, y una segunda al ingeniero francés
Van Brockmann y a la empresa, el ingeniero alemán Van Brockmann y a la empresa francesa Augusto Galtier de París para levantar el primer proyecto, ¿cierto?, de levantar el puerto de San Antonio. Aquí están los primeros planos, ustedes ven, ¿cierto?, en negro lo que no estaba y la orilla también, ¿cierto?, abajo, que era la línea de playa original. ¿Bien? Bueno, la existencia de la aduana fue fundamental. La aduana solo permitía que el puerto de Valparaíso en ese momento histórico pudiera tener las potestades para las mayores y las más importantes cargas que recibía y sacaba Chile. Por lo tanto, los demás puertos no podían, y en su momento San Antonio recibe cierta autorización para poder exportar cargas importantes. Los trabajos fueron bastante descomunales. Significó, para la venia de San Antonio, la cantera que permitió rellenar los malecones del puerto estaba cerca, inmediatamente al norte de lo que es la ciudad. Hoy todavía ese sector se llama La Cantera. Puse esto de la Gran Guerra del 14 porque hace poco, como estamos cumpliendo 100 años de declarada la Gran Guerra, ¿cierto? Y que trajo varios problemas a Chile. Y una cosa curiosa es que San Antonio estaba bastante abastecido por los franceses de la maquinaria, de carbón y de otros elementos que básicamente no tuvo vicisitudes para poder seguir siendo construido, y la guerra del 14 pasa sin pena ni gloria y la construcción del puerto de San Antonio no se detiene durante la guerra y continúa. Esto significó una gran transformación del paisaje. Si vemos aquí en esta fotografía, ¿cierto?, vemos que el río Maipo abajo y enfrente de ustedes tiene un meandro brusco hacia el norte y hay un empedrado ahí que lo desvía hacia el mar. Ese empedrado data del año 14, 17 más o menos, ¿cierto?, el terraplén. Y ustedes ven atrás, arriba, la laguna Yoyeo, mal llamada Ojo de Mar de San Antonio, que es un meandro antiguo del río, y vemos la posición que el río tenía para salir. Ese terraplén, ¿cierto?, esa barra de piedra es construida para desviar el río en su momento y para poder construir el puerto más al norte, ya que se rellenaba de arena. Otra facilidad importante que significó construir el puerto de San Antonio es que casi en la boca del puerto de él está el cañón submarino de San Antonio, que baja casi en la entrada, que tiene una boca de 700 metros en la entrada del puerto de San Antonio, baja el beril a casi 100 metros de profundidad, llegando a 5.000 metros de profundidad frente al Quisco. Eso hace que, porque podría pensarse que la gran salida de la boca del río Maipo podría embancar la entrada del puerto de San Antonio, pero eso no pasa porque para la suerte de este puerto estaba ahí el cañón submarino de San Antonio, que es bastante profundo inmediatamente en la entrada, que permite, por lo tanto, la recalada hoy de buques de enorme calado. ¿Bien? Aquí vemos cómo empiezan a arrancar, ¿cierto? Y voy a ir rapidito para que puedan disfrutarlo, cómo van arrancando los molos, ¿cierto? Hay una calle que se llama El Molo en este momento y que arranca justo frente a este primer relleno de piedras. ¿Bien? Aquí vemos el roquerío. Si conocen la zona, cuando uno pasa a Cartagena, no se podía pasar por ese lugar, había que atravesar el Cerro Grande que protege al puerto del viento norte, y aquí le empiezan a quitar las piedras desde el mar a este acantilado, y quedó este camino costero. Aquí vemos cómo están sacando las mismas, ¿cierto? Aquí vemos que hay unos trenes pequeños de trocha angosta que se llamaban A2A, ¿cierto? Pequeñitos, que fueron vendidos como chatarra lamentablemente en 1960 y se perdieron. Y como desde el norte allá al fondo traen las piedras por estas líneas de ferrocarril a los distintos molos donde las grúas, ¿cierto?, empiezan. Aquí vemos la playa y vemos una defensa de piedra, y pueden ver entonces que entre esa defensa de piedra y la playa posteriormente también se rellena, ¿bien?, cambiándole la fisonomía. Aquí vemos las grúas, ¿cierto? Estas son grúas Wilson de 3 toneladas, pequeñas. San Antonio tenía casi 40 grúas, una bastante grande que era la 82 y otra Titán de 40 toneladas, la 82 levantaba 18 toneladas. Aquí están como están rellenando. Y ahí al fondo arriba vemos la grúa 82 y abajo la Titán, que fue desguazada y vendida como chatarra en 1940 lamentablemente. Ahí está reordenando los bloques de cemento que se construían a razón de 40 por día en las mismas playas de San Antonio para poder rellenar los malecones del puerto. La gente que llegó era de todo el país, era gente bastante escasa en el tema cultural, pero es la que conformó este puerto que no tenía población casi. ¿Bien?
Vemos aquí cómo empieza a avanzar y cómo ya ha cambiado la fisonomía del puerto de San Antonio. Vemos aquí el mercurio del día 6 de mayo, el día siguiente, cuando el presidente Ramón Barros Luco, de ahí se llama así la calle principal que une el sector Yoyeo con San Antonio, ¿cierto? En honor al presidente Ramón Barros Luco, que es quien otorga los fondos finales y quien además inaugura el puerto de San Antonio. Aquí lo vemos en la revista Zigzag, ¿cierto? En el ágape que le dieron los franceses durante la inauguración. Aquí vemos la primera piedra que está en el sector Caleta San Antonio, y aquí la Grúa 82, que hoy día es un monumento nacional y la única que queda de las que construyó el puerto de San Antonio. Vemos acá que la llegada del tren en 1912 es vital. El tren llegaba a Melipilla y posteriormente llega hasta Léida y no podía llegar a la costa porque había que construir unos túneles, que había que destruir una quebrada para poder pasar hacia la costa. La llegada a la costa significó entonces un auge importante. Aquí vemos la revista Zigzag cómo se burla de ambos puertos, ¿cierto? La competencia que tiene Valparaíso con San Antonio representa acá al marino experimentado Valparaíso, ¿cierto? El marino joven, los dos tirando una competencia que fue real y que existió hasta la década del 60. Hoy los puertos no tienen competencia entre ellos y esta rivalidad hoy día ya no existe, por suerte. ¿Bien? Aquí vemos San Antonio, ¿cierto? Recibiendo los primeros buques. Vemos que hay dos tipos, unos más antiguos y unos más modernos, y vemos cómo empieza a avanzar. San Antonio nunca ha terminado de ser construido, ¿sí? En el año 30 se termina de construir la primera gran fase, pero en realidad siempre ha seguido construyéndose. Bien, vamos a ver rápido acá para poder avanzar. Aquí hay un estancamiento entre los 60 y los 80, que tiene que ver con la escasez de recursos. Lo veíamos en la ciudad, hay bastantes problemas en esa época. Lo vemos también en el envejecimiento del material que usaba el puerto de San Antonio en estas grúas antiguas, ¿cierto? Y el terremoto del año 85 marca un antes y un después. Destruye, ¿cierto? 5 de los 8 sitios que tenía el puerto de San Antonio quedan inutilizados. Ahí vemos las grúas de Lima españolas caídas, y posteriormente hay un pequeño auge que empieza a cambiar esto. Es lento los primeros 10 años y luego comienza todo una regeneración del puerto de San Antonio. Aquí está el famoso mall que a nadie le ha gustado, a nosotros tampoco, ¿cierto? Que fue instalado en terrenos de ferrocarril y tapando un lugar importante en la costanera de San Antonio. Y vemos entonces acá algunos frentes de atraque nuevos en el sector norte, que además el puerto de San Antonio tiene que abandonar en 17 años más, ¿sí? Todo se traslada hacia el sur. Esto es San Antonio hoy día. Está construyendo 2 nuevos sitios de atraque en este instante por una empresa nueva que se llama Puerto Central. San Antonio hoy día está dividido en 4 áreas distintas, que son la empresa EPSA, Empresa Portuaria San Antonio, es la que maneja todo el puerto, pero tiene 4 concesionarios. San Antonio Terminal Internacional, especializado en container. Puerto Panul, especializado en solo granos. Puerto Bopax, especializado en líquidos a granel de todo tipo. Y Puerto Central con carga general. Por ahí llegan los automóviles, se descargan las frutas, etc. ¿Ya? San Antonio hoy en este momento vemos que aquí en la guatita que se produce hacia el oeste está rellenándose un molo que antes era delgadito, ¿cierto? Y está avanzando hacia el norte. La carga hoy, en el año 2013, para que tengan una idea muy cortita, ¿cierto? Solo en contenedores, ¿cierto? Fue de 11.609.000 contenedores descargados ese año, ¿sí? Y total casi 18 millones de toneladas descargadas el año 2013. Bien. San Antonio como futuro, además de todos sus problemas que ha tenido en el tiempo y que todavía tiene, porque si bien fue una ciudad que partió unida a su puerto y creció gracias a él, se produce, como lo sucedió aquí en Valparaíso también, una disociación producto de la llegada de el polvo, la contaminación, el ruido de los camiones, los atropellos, la destrucción del pavimento y todo lo que significaba este alejamiento y el cambio de tecnología. 5.000 trabajadores descargaban, ¿cierto?, al año 60 al hombro, ¿cierto?, los barcos que estaban entre 3 y 6 días, y hoy día están entre 3 y 4 horas los barcos en el puerto y se descargan muy rápido y trabaja mucho menos gente. Por eso se produce una disociación. Esto es el abandono del puerto de San Antonio en 17 años más, y lo que viene es eso, ¿cierto? Recibir de nuevo buques de pasajeros como recibía en el pasado hasta el 60, y ya estamos terminando. Esa es la costanera norte. Este edificio en el medio empieza a licitarse
ahora, la semana próxima, y viene todo un cuento que tiene que ver con el cambio nuevamente ambiental hacia el río Maipo, donde debe el puerto ser detenido antes que llegue a la desembocadura del río para proteger este lugar, ¿cierto? Y además construir una laguna artificial allí para crear una zona de biodiversidad. Eso es, ¿cierto? Es el puerto actual y se espera que crezca porque está pronto a recibir barcos de 400 metros de eslora, ¿sí? En este momento los mayores que recibe el puerto son de 372 metros de largo. ¿Bien? Estos son los buques denominados post-Panamac, los que no pueden pasar hoy día en este momento por el canal de Panamá. Ese es lo que quiere San Antonio, ¿cierto? Que es aumentar el output que se llama hacia afuera con todos los problemas que esto puede significar para la ciudad. ¿Bien? En 20 minutos, muchas gracias.